Vamos a conversar con ella inmediatamente. No obstante, antes quería solamente señalar que hay sitios en Guayaquil que me reportan que está lloviendo, tengan cuidado, bajen la velocidad, también algunos hacia la vía La Costa, otros en la vía San Borondón y otros en la vía Daura. Así que despacio, no sé que no es muy fuerte, pero siempre pasa esto. 8 de la mañana con 8 minutos. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? También buenos días a nuestra audiencia. Sí, te comentaba que hay una intensa lluvia en Babahoyo, así que por favor la precaución del caso, y como lo señalaste también en la vía La Costa. Así que esto del fenómeno del Niño puede ser que en algún momento avance, se presente o hayan presencia esporádica. Perfecto. Ahora sí, con mucho gusto, doña Luisa González, candidata presidencial, primera, única mujer candidata a presidente en los binomios que actualmente están concursando para el solio presidencial. Buenos días. ¿Cómo toma usted, Luisa González, ser la única candidato a presidente, candidato a presidenta en esta justa electoral? Buen día, Eduardo, Enrique, un saludo a todos los que nos están escuchando. Miren, la Revolución Ciudadana cuando inicia rompiendo la historia, un antes y un después, marcando esos hitos, ¿no? Lo hicimos con los 10 años de estabilidad, de crecimiento, de prosperidad que tuvimos con el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ya en esa época nosotros, más allá de lo que te ordene la ley, hicimos un gran trabajo con la participación femenina. Por primera vez en la historia tuvimos como presidenta de la Asamblea Nacional a una mujer, de vicepresidentas 2 mujeres. Eran 3 mujeres en la conducción de la Asamblea Nacional, que en esa época incluso fue una de las mejores épocas de la evaluación que se tenía hacia la Asamblea, la percepción de la ciudadanía. En cuanto al Estado, casi 40% del gabinete ministerial éramos mujeres. Ya. En carteras de Estado como producción, defensa, economía, y en mi caso, que fui la jefa de todos los ministros, ¿no? La jefa del gabinete ministerial. En esta ocasión, la Revolución Ciudadana sigue marcando ese hito histórico y somos el único partido político que pone de candidata a la presidencia de la República a una mujer. Y ojo, porque te obligan en esta ocasión a tener binomios con paridad de género, es que algunos candidatos pusieron de vicepresidente a mujeres, porque hubo casos en los que eran hombre. Okay. La Revolución Ciudadana empieza así, marcando historia con Luisa González. Luisa González, cuéntele un poquito a la audiencia que nos ve y nos escucha, ¿quién es Luisa González? Bueno, yo soy una madre, una hija de madre manabita, por lo cual soy una hija obediente. La madre manabita, mire, cuchara de palo o zapatilla segura, pero educadita. Soy manabita, por casualidades de la vida, mi madre estaba en vacaciones, nací en Quito, crecí en el campo, en la ruralidad, en Canuto, parroquia de Chone. Uh-huh. De esas historias maravillosas, yo siempre digo que crecer en el campo es un privilegio. Estudié en Calceta, parte de mi colegio, entonces iba en ranchera. Ya. Y yo aún, ya a estas alturas, ¿no? Miro mis fotos con el uniforme del colegio y digo, ¿cómo hacía yo para treparme? Porque no puede ser subirse, no, tenías que treparte en la ranchera con falda, con la mochila y con la máquina de escribir y tapándote que la falda no se te levante, claro, ¿no? Así que esa es Luisa González. Soy una hija de la educación pública, por eso defiendo tanto la educación pública de calidad, gratuita, para romper el círculo de la pobreza, para tener oportunidades de un futuro mejor. Me eduqué mis primeros años de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Después, por una beca, fui a la Universidad Internacional, donde terminé graduándome, y empecé en el 2008 como funcionaria pública en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando yo puedo decir soy una hija de la meritocracia. Ya. Empecé a trabajar, se reconocían mis capacidades, fui ascendiendo, ocupé varios cargos y terminé siendo la jefa del gabinete ministerial por meritocracia, y creo que eso es lo que te va formando, ¿no? Vengo en un recorrido de todo lo que es el sector público, sé qué hay que hacer, sé cómo hacerlo, porque ya lo hice.
Muy bien, 8 de la mañana con 12 minutos, conversando con Luisa González, candidata a presidenta por la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar ahora de los puntos de plan de trabajo de su gobierno. Y comencemos con lo que más le pregunta a la gente. A la gente le preocupa primero la seguridad. ¿Qué tiene, si usted es presidente de la República, qué hará usted por la seguridad, para que los ecuatorianos sientan más seguridad, para que puedan las madres caminar tranquilas con sus hijos, para que haya menos problemas? Mire que no solo hablo de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia común también. ¿Qué haría usted, Luisa González? ¿Qué hará? La seguridad es fundamental para la vida, la convivencia, el empleo, para el desarrollo de la sociedad. Pero la seguridad se sostiene en dos pilares fundamentales en los que hay que trabajar. La violencia y la delincuencia es una consecuencia, ¿no? Tú tienes bandas delictivas, sí. Para eso tienes que fortalecer a la Policía Nacional, aumentar el presupuesto. Actualmente le han disminuido el presupuesto. Hicimos el EQ 911, destrozaron el EQ 911. Tenemos que volver a reactivar ese EQ 911, ponerlo a funcionar en toda su capacidad. Sobre todo con tecnología, porque sé que es tecnología vieja, ya ahorita ya hay nueva tecnología. Mire, aún esa tecnología vieja ya no la están usando. Está muchas cámaras apagadas, ya no tienen el funcionamiento que tuvo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque hay una ausencia de Estado en este momento. La Policía Nacional. Nosotros compramos cerca de 3.500 vehículos, 4.500 motos. Están destrozados. Algunos en partes. En otros ni siquiera saben dónde están. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Porque tuvieron esa indolencia hacia lo que es fortalecer la seguridad del Estado. No les importó. Entonces hay que, por una parte, fortalecer a las instituciones de seguridad. Segundo, devolver la institucionalidad al país. Teníamos un ministerio coordinador que articulaba todo lo que era seguridad. Ministerio de Defensa, ministerio donde estaban las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior con la Policía Nacional, lo que era el Ministerio de Justicia que manejaba las cárceles. Tan necesario ese manejo prolijo en estos momentos y con mucha tecnología también. Teníamos allí el EQ 911, desarmaron todo. Entonces cada quien trabaja por su lado, no en forma coordinada. Y además teníamos los gabinetes sectoriales de seguridad, que incluían ¿qué? Fiscalía, Consejo Nacional de la Judicatura y además la Corte Nacional de Justicia. Esto con los ministerios que ya mencioné. Hay que volver a sentarlos a todos en una mesa, porque pasa mucho que la gente se queja que la policía captura al delincuente, que la fiscalía no formula cargos y que finalmente el juez no sentencia porque no hay cargos y que dejan libre al delincuente. Perfecto, volver a retomar esa institucionalidad, todas las funciones del Estado trabajando en unidad, en una misma mesa para garantizar la seguridad. Pero ahora bien, la delincuencia es una consecuencia, porque usted si ve en el mundo entero, capturan al Chapo, su hijo toma las riendas. Aquí en Ecuador capturaron a Rasquiña. ¿Se acabaron las bandas delictivas? No. Pues. Vienen otros líderes a asumir ese rol. ¿Por qué? Porque la delincuencia y la violencia es una consecuencia. Trabajas por una parte con mano dura, con técnica, con tecnología contra la delincuencia y por la otra, las causas generadoras de violencia, de delincuencia, el hambre, la falta de empleo, la falta de medicinas en los hospitales, la falta de acceso a la educación. Nuestros hijos, ¿qué está pasando? Ha bajado la tasa de escolaridad. No hay becas, no hay presupuesto para la universidad. Están en las calles. Okay. No están ni en la casa, sino en la calle. ¿Por qué? Muchas veces en la casa pasan hambre y hay violencia. No tienen acceso a la universidad porque no hay presupuesto. Y no tienen tampoco acceso al trabajo porque no hay. Esos jóvenes son fácil presa de las bandas delictivas. Entonces, tenemos que trabajar devolviendo los jóvenes a las aulas de clase, generar puestos de empleos para las familias, garantizar las medicinas en los hospitales y volver a contratar a los médicos que tanta falta nos hacen y que fueron despedidos. ¿Médicos nacionales o médicos extranjeros? Lo que se necesite. Si se puede cubrir con los médicos nacionales, pues serán médicos nacionales. Mire, solo hasta el año 2021 habían despedido cerca de 6.000 personas del sistema de salud, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, todo lo que se requiere para que funcione. Entonces, no tiene sentido
que mientras la población no tiene atención en salud, necesita médicos que les atiendan. No, tú vas con una fractura y te dicen en 15 días le opero. No, pues se muere una ¿Por qué? persona. Porque no hay traumatólogos. ¿Y dónde están los traumatólogos? En el desempleo. ¿Cómo puede ser posible? Es el peor de los mundos. La población necesita atención en salud y resulta que los médicos están desempleados. Lo que usted dice me suena lógico, pero mientras se logra todo esto, Luisa, tiene 1 año 5 meses, mientras se logra las oportunidades y contratar, va a haber que luchar contra la delincuencia. ¿Tiene algún Así plan es. también directo mientras tanto? Porque no se puede dejar eso así, la gente sufre este embate, ¿verdad? Mire, en el tema de las vacunas, por ejemplo, que es lo que nos aqueja a diario, en el tema de las vacunas hay que crear una unidad especializada, una unidad técnica en la Policía Nacional para que atienda todos estos casos de vacunas con inteligencia, que se ponga a funcionar todo lo que es la inteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Estado como gobierno, para poder empezar ya a atender estos temas principales que aquejan a la población. El 40% de los robos en el país es a los ciudadanos, el 11% es a los domicilios. Es decir, uno sale a la calle y está a expensas de cualquier acto de violencia contra las personas. Pero una vez más, si no atendemos el empleo, la salud y la educación a la par, no sacas absolutamente nada, porque siempre van a ver la forma de fortalecerse los delincuentes. Tienes que trabajar poniendo pan, poniendo la comida en el plato de las familias, con empleo digno. Y para eso vamos a hacer una inversión pública de calidad y responsable. El Estado tiene que asumir ese rol de empujar la economía, de empezar a apoyar a los sectores más vulnerables, sobre todo en salud, en educación. Que además es un derecho consagrado en la Constitución, ¿no? El Estado debe garantizar la salud, la educación pública, de calidad y gratuita. Sí, perfectamente, 8:19 de la mañana. Luisa González, el primer punto hemos hablado de seguridad y comenzamos hablando de desempleo. Lo segundo que piden los ecuatorianos es el tema del empleo. Usted ya tocó un poco el tema, dijo lo que había que hacer. ¿Cómo generamos confianza y cómo generamos puestos de trabajo cuando tenemos un fenómeno del niño a portas y cuando hay inestabilidad? ¿Qué haría usted? ¿Cuáles serían sus propuestas? A ver, hay varios sectores con los que trabajar. Yo he dicho que hay que empezar por la inversión pública de calidad. Okay. Cuando un país está en crisis, requiere la inversión del Estado. Pero además nos encontramos con un Estado que requiere que cumplas con sus obligaciones. La obligación del Estado es garantizar la infraestructura, la vialidad, las carreteras en el Ecuador, no solamente en la costa, en la sierra, en la Amazonía, están en pedazos. ¿Qué pasa cuando las carreteras se dañan? Afectas al sector agropecuario, afectas al turismo, afectas al sistema productivo del país. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es inversión pública de calidad y responsable con el fortalecimiento de toda la red vial, de todo lo que es infraestructura en el país. Eso ya va a generar puestos de empleos, eso ya va a dinamizar la economía, la obra pública. Y el dinero, Luisa González, porque los presupuestos son cortos, el gobierno se pasa quejando que no hay dinero, y usted tiene 1 año 5 meses, ¿no, verdad? Sí. ¿De dónde lo van? Con presupuesto ya jugado en noviembre. A ver, nosotros vamos a ganar en una vuelta, es necesario y urgente ganar en una vuelta, antes de que llegue el presupuesto para el año siguiente, para poder nosotros ver qué presupuesto vamos a necesitar para hacer todas las obras que se requieren. Por eso es necesario ganar en una vuelta. No podemos esperar más y tampoco podemos permitir que este gobierno envíe el presupuesto para el año siguiente al Congreso, a la Asamblea Nacional. La inversión pública requiere, sí, fuentes de financiamiento. Yo no sé qué están haciendo en este gobierno con los fondos públicos. Primero, hay una bajísima ejecución presupuestaria, porque no tienen ni idea cómo funciona el Estado. Y yo he dicho claramente, el país no está para experimentar, ya basta. Por estar experimentando con gente inexperta, estamos como estamos. La baja ejecución presupuestaria de un ministerio, cuando los ciudadanos tienen necesidades, te demuestra, y perdón la palabra, que son inútiles en el manejo del sector público.
¿Qué es lo que ofrece la Revolución Ciudadana? Luisa González, un equipo de trabajo. Luisa González no dice yo aquí estoy sola, es irresponsable decir yo he llegado sola. Aquí necesitamos un equipo de trabajo, necesitamos ministros de producción, de obras públicas, de salud, de educación, que sepan cómo manejar esas carteras de Estado, que sepan cuáles son las necesidades y que no vayan recién a pensar qué es la función pública. Nosotros desde el día 1 ya vamos a empezar a trabajar, porque sabemos cómo funciona el Estado, porque nosotros ya logramos convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, en el segundo país con la mejor red vial de Latinoamérica. Hay que trabajar urgente. El presupuesto hay que revisarlo, por supuesto. Los fondos que están en esas reservas internacionales hay que traerlos al país. Es dinero de los ecuatorianos que debe servir para reactivar la economía nacional. Luisa González, el fenómeno del niño es algo que por favor, tómese tu cafecito, que nos preocupa a todos. Hay casi un espectro dantesco, dicen va a ser 8 meses de lluvia, va a ser peor, se habla del pasado, del presente, realmente nadie sabe cuánto va a ser y cómo, pero de ser usted presidente le va a tocar enfrentar el fenómeno del niño y va a tener algún tiempo de su gobierno que trabajar con la gente y con gente que podría tener damnificados, la gente más pobre, que es la que siempre más sufre, y también se les van sus sembríos, sus casitas. ¿Tienen algún plan, alguna estructura armada para lo del fenómeno? Mire, lo primero, insisto, es fundamental ganar en una sola vuelta, porque entre más rápido nosotros podamos asumir la responsabilidad de la presidencia de la República, más rápido podemos tomar acciones en función de nuestros ciudadanos. Lo primero, el presidente de la República, por favor, el presidente de la República ha puesto, sacó un decreto ejecutivo en el cual reduce el presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, le quita presupuesto a las prefecturas y a las alcaldías en vísperas de un fenómeno del niño. Hemos sido claros en decir que en cuanto nosotros asumamos la presidencia de la República, vamos a derogar ese decreto ejecutivo, vamos a devolver los recursos a las prefecturas, a las alcaldías, para que se pongan a trabajar también en cómo van a enfrentar el fenómeno del niño. Pero desde ya deberían estar trabajando primero en mapear cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son esos ríos que podrían ocasionar serias inundaciones, para ver que estén desasolvados las cauces de los ríos, para ver que se dé la limpieza de todo el cauce, para que fluya toda la cantidad de lluvia que va a venir. Tercero, ¿cuáles son los asentamientos poblacionales de riesgo? Tenemos que garantizar la vida, identificar cuáles son esos asentamientos, donde hay familias que podrían correr riesgos, para poderlas también tener ya las rutas de evacuación urgentes, en coordinación con las alcaldías, con la prefectura, ver los albergues, porque va a haber que formar albergues. ¿Dónde llevaríamos esos albergues? ¿Cuántas familias serían? ¿Cuántas tienen niños? ¿En qué edades? Todo eso debe estar ya mapeado. La verdad que da desesperación, porque no se ve que estén haciendo un trabajo. Sabemos lo que hay que hacer, poner a trabajar la Secretaría de Riesgo, las fuerzas armadas, por ejemplo, que tienen mucha cercanía y contacto con la población, que también se integren en este trabajo y ver cómo vamos a garantizar la vida, y a la par ver qué cultivos podrían perderse, para trabajar desde Ban Ecuador con líneas de crédito, cómo proteges a esos pequeños productores, el seguro agrícola. Es tanto lo que hay que hacer, que sabemos cómo hacerlo, pero lamentablemente en este momento no somos todavía gobierno. Una pregunta más de mi parte, y tiene que ver con un tema que puede ser intrascendente, pero que a la gente también, porque le he preguntado lo que más le preocupa a la gente, que tiene que ver con la salud, con las medicinas, la salud. Su pensar, me alegro. Tiene canela con un manaví. Sí, le sentí, tiene canela, perdón, sí. Y panela, parece que también sí. Cuénteme usted, ¿qué haría al ser presidente? Y dos, vamos con esa, la salud. ¿Cómo encarará la salud? A ver, no puede ser que exista un Estado que te condene a morir por pobre, porque no tienes empleo, o porque en su momento tuviste empleo, tuviste un seguro médico y hoy no lo tienes. El Estado lo primero que tiene que garantizarle a sus ciudadanos
es la vida. Lamentablemente hoy estamos en un estado del sálvese quien pueda y como pueda. No hay medicina en los hospitales. Nos crearon el problema para vendernos la solución. Dejaron los hospitales sin medicina para privatizar las farmacias de los hospitales. Es decir, lo desabasteces y luego dices, mira, yo tengo la solución, privaticemos. ¿Quién es el mayor beneficiado del tema de las farmacias? La empresa Difare. ¿De quién? ¿A quién pertenece la empresa Difare? A un ex consejero ad honorem del presidente de la República. Claro, no les convenía cobrar $5,000 porque lo que querían era facturar en millones, privatizando la salud, privatizando el derecho de los ciudadanos, y hasta tanto nos dejaron sin medicinas y la gente muere. Nosotros vamos a volver a esas compras públicas que llenen las farmacias de los hospitales, volver a poner medicina en los hospitales, contratar a los médicos, al personal de salud, a las enfermeras, que den atención. Mire, hay unos casos que están en Corte Interamericana de Derechos Humanos, de niños enfermos de cáncer que han muerto. ¿Por qué? Porque primero no hubo una atención a tiempo que le dé un diagnóstico. Para cuando le diagnosticaron, el cáncer estaba avanzado. Cuando ya estuvo ese cáncer avanzado, no les dieron las medicinas y murieron nuestros niños. Eso tiene que indignarnos. No puede ser que el Estado deje de esa forma tan indolente morir a nuestros niños, a nuestros adultos, a toda la población. Entonces, lo primero es fortalecer el sistema de salud. Tenemos que garantizar la vida y garantizarle también el empleo a los ciudadanos. Allí vas atendiendo ya 2 pilares fundamentales: empleo y salud. Y ojo, tú contratas, vamos a poner 10 enfermeras, 15 médicos, 35 personas. Son 35 personas que van a comprar en la tienda. Son 35 personas que van a usar un taxi. Ya empiezas a dinamizar la economía. El señor de la tienda, el de la panadería, el del bazar, ya empieza a vender más. Es decir, ya empieza a comprar también más artículos para él también tener un stock mayor. Tal vez contrate un empleado también que le ayude. Y empiezas a generar ese dinamismo económico, a reactivar la economía. ¿Y quién empuja esto? Empieza así, desde garantizar el derecho a la salud, desde el gobierno central. Doña Luisa González, usted, de llegar a ser presidente, va a convocar junto con la Asamblea, o está en la idea de hacer una Asamblea Constituyente. Está dentro de los planes analizar la Asamblea Hablo Constituyente. por el poco tiempo, ¿no? Sí, es Quizás poco el tiempo, pero se puede convocar a una Asamblea Constituyente. El país está en una situación en la que no existe institucionalidad. No funciona el sistema de justicia, no funciona la fiscalía, no funciona la Contraloría. Tenemos allí autoridades puestas a dedo, herencia del Trujillato, que no están trabajando para los ciudadanos, que están trabajando para lo que se les ocurre por la coyuntura en ese momento. El Ecuador necesita otra vez tener institucionalidad, sentirse seguros, sentir que el Estado funciona para protegerlo. Y para eso sí creo que uno de los caminos que podemos tomar sería la Asamblea Nacional Constituyente. Enrique, Bolito San Martín, por favor. Bolívar San Martín. Gracias, Eduardo. Bueno, es lo que señala permanentemente en políticas integrales, que es lo que se tiene que hacer. Quiero aterrizar en el tema de los niños, y es verdad, la falta de medicinas, pero le sumo uno más, que es terrible: la desnutrición. Somos el segundo país en América Latina con el índice más alto de desnutrición en América Latina. Por Dios, los niños están muriendo literalmente de hambre en el país. A más del tema de las medicinas, como ya lo señaló. Mire, voy a empezar respondiendo con una anécdota. Por favor. En el 2021 yo fui candidata a la Asamblea Nacional. En esos recorridos, un niño que habrá tenido unos 7, 8 años, me dice: yo quiero que vuelva Correa. Y me regreso a ver al niño, porque me sorprendió que un niño tan pequeño me diga: yo quiero que vuelva Correa. Y yo le digo: ¿por qué? Y me dice: porque quiero volver a tener desayuno en la escuela. Ok. Parte el alma. Que niños tan pequeños, y eso que otros niños también me hicieron comentarios. Un niño en el Carmen me dijo: quiero que vuelva Correa porque quiero volver a la escuela a estudiar. La gente vincula
la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, con sus derechos garantizados. Por eso nosotros hoy estamos hablando de seguridad, de empleo, de bienestar, del resurgir de la patria, del resurgir de esos niños. ¿Por qué nosotros dábamos desayuno escolar? Que lo decían gasto público, exceso de gasto público, que jamás fue exceso de gasto público, que fue siempre inversión en la ciudadanía. Nosotros teníamos un sistema en el que controlábamos a la madre desde la gestación. Vitaminas, chequeos, ella debía asistir a los chequeos programados y se hacía un registro de que la madre asista al chequeo programado y se le daba vitaminas para que en el vientre el niño ya vaya alimentándose bien. Al nacer se le daba un control también. Luego pasaban a los IBBs, donde se recibían estimulación temprana. Centros infantiles del buen vivir. Exactamente, los centros infantiles del buen vivir, donde le dábamos estimulación temprana a los niños, donde controlábamos que vayan creciendo bien, donde que estén seguros. Pasaban luego al sistema educativo ya, al inicial, y allí recibían su desayuno escolar. Porque ¿cómo puede aprender un niño que llega a la escuela con hambre, con la pancita vacía, que tal vez ni siquiera comió en la noche antes de dormir? Entonces por lo menos garantizábamos que ese niño vaya en las condiciones necesarias para empezar las clases y el aprendizaje. Eso nos lo desmantelaron y eso tiene que regresar. Ese niño al que le estábamos dando el desayuno escolar, al que lo cuidábamos desde el vientre de su madre, iba a ser probablemente el futuro comunicador, empresario, lo que él quisiera, porque nosotros le estábamos creando las oportunidades. Y eso, que muchos lo denominaron gasto público, nosotros lo llamábamos inversión, porque ese niño probablemente mañana rompía el círculo de la pobreza de su familia y generaba riqueza incluso para el Estado a través de la formación que nosotros le habíamos dado. Y se recupera esa inversión en el Estado. Hay que retomar esas políticas de fortalecimiento a nuestra niñez de una forma integral, como lo expliqué, desde el vientre de la madre. Desde allí se cuidan a nuestros niños. El tema economía. Usted ha señalado también que el expresidente Rafael Correa será su principal asesor económico. Así es. Claro. ¿Y en esto nos podía contextualizar? Sí, por supuesto. Mire, una vez más, Ecuador no está para experimentar. Por allí vi que sacó un economista, ¿te acuerdas? Creo que fue Dajic, ¿no? Sacó una publicación diciendo que Correa en pocas no podía ser, que yo, en contra de que yo dije que Correa sería mi asesor. Me causó muchísima gracia. Ecuador no está para experimentar. Ecuador está para demostrar y trabajar de manera urgente. ¿Quién ha demostrado que sabe cómo conducir la economía, el sector social en este país? Fue Rafael Correa. Fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sacamos cerca de 2 millones de personas de la pobreza. Pusimos a un Estado a trabajar para todos los sectores, para la industria, para la generación de empleo, para el sector público, para garantizar los derechos de los ciudadanos, para todos. Y en efecto, Rafael Correa va a ser mi asesor. Muchas gracias. Si él Luisa. acepta, no tiene que aceptar. Sí. Muchas gracias por la gentileza. Gracias por estos 35 minutos. Luisa González, volveremos a conversar Dios mediante. Tenga usted un buen día. Muchas gracias y estamos a las órdenes. No es menor lo que está viviendo el Ecuador. Por eso nosotros hablamos de ese resurgir de la patria que tiene que ser ya y no puede ser con gente improvisada. Muy bien, con ello vamos a pagar el corte. Estamos en I99 en el programa Diálogo. Nos ven y nos escuchan todos, así que vamos al corte, regresamos enseguida. Hemos conversado con Luisa González, quien es candidata por la Revolución Ciudadana, lista 5. Muchas gracias.